en la columna de contrastes de nuestra historia del arquitecto Pablo Trovato, LEDs and Lights More, una empresa dedicada a la tecnología LED y la gestión de energías renovables. Si los quiere buscar a los chicos, tanto en Instagram como en Facebook, @LEDs and Lights More. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo Hola va Pablo, ¿todo todo? bien? Todo muy bien. Bueno. ¿Cómo las tiene esta aparentemente vuelta al encierro? Y adaptándonos, ¿qué va a hacer? Cuando no hay muchas más posibilidades, uno se tiene que readaptar. Yo siempre digo lo mismo, uno, más allá de toda la situación, yo al menos en lo personal me siento en una situación privilegiada, tengo salud, todos mis familiares por suerte también, un techo, una tele, internet y trabajo. Así que creo que no me puedo quejar demasiado. Me gusta Bueno, el techo y el trabajo, me gusta el orden. El orden. sí, tratemos de no conformarnos con poco, ¿no? No, por supuesto, pero bueno, la verdad que es una etapa muy difícil a nivel país y lamentablemente hay gente que la está pasando muy mal desde una perspectiva de salud pública, que hay mucha gente que está mal sinceramente, y también una cuestión económica. Lamentablemente el año pasado fue muy difícil para muchas personas. Sí, lamentablemente sí, me parece que este no va a ser menor. Pero bueno, con el ciclo que iniciaste la semana pasada, muy bien titulado Cuadrículas bonaerenses, nos vamos a introducir en una de las cuadrículas bonaerenses, que no es más que uno de las disciplinas en las cuales estuvo encargado el Estado argentino a posteriori de las luchas de la independencia y de la declaración de independencia. Nuestro país empieza a un plan de incorporación territorial, ¿sí? Y en particular la primera etapa se llama Plan de Operaciones hacia el Sur del Salado, donde se van a fundar fortines. Muchos de estos territorios se va a tener que ganar a los aborígenes, eh, y a otros territorios, a aborígenes, que fueron la mayoría de las guerras civiles que tuvimos, si se puede decir civiles, con los aborígenes, porque había dos tipos, de alguna forma, de incorporación del territorio. Aquellos territorios, de alguna forma, donde vivían pueblos originarios y que generalmente se trataba de hacer un pacto y evitar la confrontación, pero había otros aborígenes que tenían que ver ya con un vínculo con los realistas que habían quedado todavía, recuerden, en Chile. Chile no había sido liberado. Entonces, eso sí fueron, te diría que el leitmotiv de la campaña de Juan Manuel de Rosas, en aquel momento titulada Campaña del Desierto. Dentro de esta introducción se van a incorporar al territorio a través de las luchas y en algunos de los acuerdos, determinados lugares que tienen que ver, algunos estratégicos, como pueden ser de carácter comunicacional, otros estratégicos por la extracción de materias primas, otro por la cercanía al agua, otro por los puertos, una red de ciudades, ¿sí?, que con el tiempo se van a convertir en estas cuadrículas bonaerenses que estamos hablando. Bueno, hoy vamos a hablar en particular. Habíamos discriminado tipos de ciudades, algunas que se fundaron bajo la influencia que fue los primeros 50 años del siglo XIX, XVIII, perdón. No, me mandé mal, dije mal. Vamos a hablar en particular de las dos tendencias que habíamos nombrado en el programa anterior, y con la primera tendencia poblacional y de planificación de las ciudades, que tiene que ver con la influencia que recibió de la forma de apropiación del terreno, de una forma racional, muy tomada de el plan hacia el oeste de incorporación de territorio de los Estados Unidos, mediante la utilización de los paralelos y los meridianos y con formas regulares de incorporación del territorio y sistemáticamente. Dentro de este plan se van a formar ciudades cabeceras, inicialmente fundadas a imagen de semejanza de Buenos Aires, donde se instalaba el fuerte
la plaza y después una grilla, una densa grilla donde se iban a establecer los primeros colonos o los primeros habitantes, parte de la milicia y parte representativa que a futuro iba a ser del Estado y de la Iglesia. Dentro de este parámetro se va a fundar como fortín inicialmente, hacia 1828, por la comandancia del coronel general Estomba, Ramón Estomba, que va a ser una persona muy importante para la fundación y el desarrollo de Bahía Blanca. Se va a fundar el fortín y lo van a llamar Nueva Buenos Aires. Y si vemos los planos, lo vamos a tener por acá, no sé, por algún lado, el plano fundacional de la ciudad de Bahía Blanca es la ciudad de Buenos Aires en miniatura. Así van a ser la fundación de este nuevo poblado, que va a quedar un poco aislado porque va a ser la ciudad más austral del país en aquel momento y va a recibir persistentemente el ataque de los malones, ¿sí? Y en particular de los aborígenes que de alguna forma estaban vinculados todavía con los realistas en Chile. Estos en particular son los borogas, eran araucarios, y en particular vienen en una comandancia mandado por los realistas y se instalan entre las dos cadenas montañosas de Sierra La Ventana y Tandilia. Es ahí, de alguna forma, donde por muchos años van a acechar Bahía Blanca y en particular al mando de los hermanos Pincheira, y van a recibir constantemente asedio. Durante 50 años, producto de estos ataques y el aislamiento que tenían estos fortines, la ciudad no se va a desarrollar prácticamente. Pero vamos a llegar hacia el año 1876, ¿sí? Con el gobernador Alsina, que tuvo una fuerte impronta, un fuerte de desarrollo hacia adentro de las ciudades, y va a incorporar Bahía Blanca a una red de ciudades que ya la hemos nombrado: Tandil, que fue otro fortín, Tres Arroyos, y varias ciudades, Azul, y muchas ciudades que pasaron de ser fortines a poblados, y poblados estratégicos. Y más Bahía Blanca, que iba a ser una ciudad-puerto. Entonces, en 1876, que es considerada la segunda fundación, la fundación definitiva, es cuando va a empezar el desarrollo de esta bella ciudad. Y en particular con los factores que siempre acostumbramos a decir, ¿no? En el año 1884 llega el ferrocarril, y el ferrocarril junto con el alumbrado público y el telégrafo empiezan a generar un desarrollo muy importante de la ciudad, donde hacia casi el año fin del 1800, perdón, va a tener casi 50.000 habitantes. Luego, un elemento muy importante, hacia 1885-1886, el tren se extiende y se mete dentro del puerto y se convierte en lo que fue inicialmente un puerto muy importante de exportación, ¿sí? Ya que las infraestructuras de este tren desarrollaron en forma de muelle curvo, y ahí atracaban los barcos y de alguna forma producían el intercambio de exportaciones. Este momento, implantado o encuadrado dentro de lo que fue el desarrollo del sistema agroexportador argentino, produjo que la ciudad de Bahía Blanca creciera de una forma muy impresionante, y la vamos a ver por acá también, el plano hacia 1910, y ya más adelante, el desarrollo que genera todo este movimiento importante y esta, de alguna forma, avanzada hacia la civilización, como le gustaba decir en aquella época, de esta bella ciudad. Excelente, Pablo, excelente. Estaba pensando mientras vos estabas hablando que en uno de los programas nosotros mencionamos a la ciudad de San Martín de los Andes, y en su momento vos habías comentado que la ciudad se funda a partir de un pacto. ¿Cómo estaría relacionado con esto que nos venían mencionando vos? Bueno, Anita, la verdad que me hace el pie
incluso para dar un ejemplo, de alguna forma de las condiciones, cómo se fue formando todo este sistema de ciudades hacia el sur. Recordemos que la Patagonia en aquellos años era un lugar muy inhóspito, pero en particular San Martín de los Andes fue eh, enmarcado dentro de las ciudades que se fundaron en conjunto con los pueblos originarios a través de un pacto que generalmente se hacía en particular entre la milicia, la iglesia que siempre nos acompaña, y los caciques del lugar. Y San Martín fue fue un buen ejemplo porque de alguna forma estas ciudades formadas por pactos, de alguna forma hacían cumplimentar el rol del Estado, de alguna forma, o el proyecto que venía colonizador o civilizador, y se conservaban a futuro estas raíces. Y la ciudad de San Martín de los Andes es un excelente ejemplo de fundación de alguna forma compartida entre los habitantes originarios del lugar y estos colonizadores que en aquel momento eran extraños. Perfecto, Pablo. Bueno, muy interesante este tópico de color, pero quiero que volvamos un poquitito a la columna para dejar en claro algunos conceptos para nuestros oyentes. Tengo dos preguntas para hacerte, pero son concatenadas, así que no te preocupes. La primera para hacerte es si podrías tirarnos por ahí algunas características formales de esta traza urbana que se ve en la ciudad de Bahía Blanca. Y a su vez también te quería preguntar si algunos de estos trazados iniciales hoy en día se corresponden con la ciudad actual, es decir, si podríamos ver algún vestigio de esta traza inicial. Bueno, podemos decir que así como nombramos Tandil y Bahía Blanca, fueron dos ciudades muy parecidas. Y en particular, Bahía Blanca va a tener el sello de este proceso que nombramos la semana pasada, que tuvo que ver una fundación inicial como Fortín, ¿sí? Bajo el régimen estipulado por el Tratado de Indias, o se le dice formalmente una ciudad indiana, con una plaza y un fuerte y una densa trama urbana, pero a través de los años y con el desarrollo, incluso con la incorporación de la tecnología que va a traer el ferrocarril, el alumbrado público, el desarrollo del puerto y la explotación agropecuaria, va a crecer. Y va a crecer dentro de la segunda corriente que incidía en la planificación de ciudades, que tenía que ver con la ampliación racional, ¿sí? Del espacio, tanto para explotarlo agriculturalmente, tanto para explotarlo en forma de agricultura intensiva o para el casco residencial. Y Bahía Blanca va a recibir esta influencia impartida de alguna forma en la conquista del desierto de los Estados Unidos, pero también va a recibir la tercera ola que va a devenir desde el proyecto de La Plata, con el higienismo, potenciado con la fiebre amarilla y el éxodo de Buenos Aires. Y en el hoy, si podemos realizar con un dron, diríamos para decirlo en forma actual, una visual desde arriba, nosotros los arquitectos diríamos un noli, pero con un dron, vamos a ver todos esos gestos de la ciudad. Inicialmente el casco original, donde está el fuerte y la plaza, no lo vamos a poder ver, vamos a poder ver la plaza, porque donde está el fuerte está la manzana fundacional. Y vamos sí a ver los edificios más importantes administrativos, tanto como el Banco de la Nación, la aduana. Todos esos se construyeron donde antes estaba el fuerte. Sí vamos a encontrar algunos vestigios, algunos gestos del proyecto de La Plata, no con diagonales, pero sí con bulevares. Con bulevares que van a constituir los dos ejes principales de la ciudad, o las dos avenidas, van a estar cruzados en la plaza central, donde va a estar la municipalidad, y en esta breve descripción, de alguna forma, te puedo decir que la ciudad, este tipo de ciudades, tanto como la de Tandil como la de Bahía Blanca, tienen el sello de estas tres corrientes que influenciaron mucho en el diseño urbano y en la planificación urbana de aquella época. Excelente.
Pablo, qué interesante cómo vas nombrando los distintos elementos, cómo los podemos reconocer en la trama urbana. Y no solamente eso, sino a su vez entender que esos elementos responden a un determinado momento histórico donde hay una determinada ideología por detrás, que es la que guiona todo ese accionar urbanístico y arquitectónico. Fantástico. Hoy, la verdad, no tengo quejas. Impresionante la columna de la fecha. Bueno, Excelente. Y por sobre todo, bueno, clarísima. bueno, Muchísimas gracias, contento de que se Pablo. pueda aportar desde ningún lugar difícil, simplemente reconociendo, ir en búsqueda de la historia nuestra, que es lo más importante y el legado más importante que tenemos, que creo que la ciudad es un buen escenario para ir a buscar siempre historias. Completamente. ¿Qué haces, Adri? Perdón. Te perdonamos. Diga, que- Airi, diga. Me encanta. Nada, me encanta. Primero, me encanta cómo cuenta la historia Pablo. Me gusta también ese lugar neutro que uno llega a encontrar en todo esto de escucha, ¿no? También, de prestar atención y escuchar todo, porque también está el contrapunto que también se manifestó en la música de protesta también contra esto que podría llegar a ser lo que acaba de contar Pablo. Lo encuentro, por ejemplo, una canción de León Gieco, 5 siglos igual, no sé si la conocen, que dice, a ver si llego porque León la canta allá arriba, ¿no? Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo herida, 5 siglos igual. Anda por ahí, ¿no? Libertad sin galope, banderas rotas, soberbia y mentiras, medallas de oro y plata, contra esperanza, 5 siglos igual. Todo respeto, ¿no? A Gieco y a Pablo con la que acaba de contar. No, muy bien, vino bárbaro, Adrián. Y déjame acotar brevemente que de alguna forma hay un bagaje cultural, de alguna forma que desde hoy hay que tener en cuenta. Es muy importante contextualizar. Cuando sacamos de contexto las cosas, primero de todo no las podemos ver. En lo más objetivo posible, ya es difícil ver las cosas objetivas porque uno de alguna forma tiene un tamiz y tiene una idea y una formación cultural. Pero vino bárbaro porque vos lo que estás mostrando a través de este tema simboliza de alguna forma una contraposición histórica a lo que la enseñanza de muchos años que tuvo este país o la contracorriente, y me parece bueno marcarlo. Yo lo único que te quiero acotar en forma personal es que la corriente, de alguna forma histórica, que de alguna forma vio bien las campañas de desierto, en contra de los que vieron mal la campaña de desierto y que de alguna forma dicen que esa historia la escribieron los ganadores, no me preocupa. Lo que me preocupa es que los que levantan las voces hoy en pos de defensa de los pueblos originarios no sean ellos. Y es más, me llama la atención que sean con apellidos españoles. Me gustaría que los mismos aborígenes tengan el lugar en este país, en los medios importantes y en el gobierno, para que ellos cuenten su historia. No que estén representados por otras personas.